Hola profesora, mi nombre es Palomino Rico José Manuel. El día de hoy voy a explicar mi avance de mi portafolio 2 que conlleva mi título Consérvanos una pacaya Samiri. En mi introducción tenemos el objetivo sería analizar los impactos ambientales que afectan a la reserva Pacaya Samiria, identificando sus causas, consecuencias, efectos sobre la componente abiótica y abiótica del ecosistema. Explicar las causas antrópicas y naturales que originan dichos impactos naturales. Reconocer las áreas degradadas y las zonas más afectadas dentro del ecosistema y reflexionar sobre la importancia de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales para proteger la biodiversidad, la reserva Pacaya Samiria. En contenido tenemos los datos generales del ecosistema, tenemos la reserva de la Pacaya Samiria, se encuentra en la altitud aproximadamente de 130 metros sobre el nivel del mar, abarca una superficie de aproximadamente 2.080 hectáreas, lo que representa aproximadamente el 1.5% del territorio nacional, en el departamento de Loreto y Ucayali. Identifica los impactos ambientales. Tenemos 8 impactos. Contaminación del agua, se refiere a que los ríos, quebradas de reserva pueden verse afectados por residuos sólidos, derrames de combustible y actividades humanas cercanas. Condiciones del aire tenemos del aire afecta la calidad ambiental de la reserva Pacaya Samira al liberar humo y gases contaminantes principalmente por incendios forestales y la quema de vegetación. En contaminación de suelo tenemos que ocurre por la acumulación de residuos sólidos, combustibles y otras sustancias contaminantes. En deforestación tenemos, aunque es un área protegida, algunas zonas sufren por la tala ilegal de árboles. En sobreexplotación tenemos la pesca excesiva y la extracción indiscriminada de los ciertos recursos pueden disminuir las poblaciones de especies importantes para el ecosistema y para el comunidades locales. En caso ilegal tenemos la captura de cazas de animales silvestres que representan una amenaza para las especies como las tortugas, aves y mamíferos amazónicos. En cambio climático tenemos las alteraciones que en los patrones de lluvia, las inundaciones extremas y las sequías afectan el funcionamiento natural de los ecosistemas de la reserva. Incendios forestales tenemos durante las épocas de sequía, los incendios forestales pueden destruir grandes áreas de vegetación. En áreas degradadas tenemos la reserva de una Pacaya Samiria, posee una extensión aproximadamente de 2.080.000 hectáreas, aunque gran parte de la reserva Pacaya de la reserva se mantiene conservada. Existen zonas que representan la degradación ambiental debido a la tala ilegal, la caza furtiva, la sobreexplotación de recursos naturales, los incendios forestales y la contaminación de los cuerpos de agua. En ubicación de las zonas degradadas tenemos 4 ubicaciones. Tenemos el sector norte, cuenca del río Marañón, sector central, cuenca del río Pacaya, sector sur, cuenca del río Cayal y áreas cercanas, centros poblados y rutas fluviales del acceso. En causas tenemos las causas de impactos ambientales antrópicas o naturales. Tenemos las causas antrópicas humanas, tenemos las principales causas están relacionadas con las actividades realizadas por las personas. En causas naturales tenemos, entre las causas naturales se encuentran las inundaciones estacionales, las sequías prolongadas y otros fenómenos climáticos que afectan la dinámica natural de los ecosistemas amazónicos. En relación de los impactos ambientales a la actividad humana, la mayoría de los impactos ambientales en la reserva Pacaya Samiria están directamente relacionados con la actividad humana. La extracción excesiva de recursos, la contaminación de las prácticas ilegales ejercen presión sobre los ecosistemas y aceleran el deterioro. En consecuencia del impacto, tenemos la consecuencia de los seres vivos componentes bióticos. Tenemos la pérdida de biodiversidad, la caza ilegal de pesca excesiva y la forestación reducen las poblaciones de especies animales y vegetales. La destrucción de hábitats, muchas especies pierden los lugares donde viven, se alimentan y se reproducen debido a la tala de árboles y a la degradación ambiental. En alteración de las cadenas alimenticias tenemos la destimulación de algunas especies afectan la alimentación y la supervivencia de otras, generando los desequilibrios ecológicos, la migración o desaparición de especies. Algunos animales se ven obligados
a desplazarse hacia otras zonas o pueden desaparecer localmente por la falta de recursos y deterioro de su entorno. En consecuencia de los no vivos tenemos la contaminación del agua, la degradación del suelo, la contaminación del aire y la alteración del clima local. En mi cierre tenemos las conclusiones y la reflexión. En mi conclusión sería que la reserva Pacaya-Samiria es uno de los ecosistemas más importantes del Perú por su gran biodiversidad y la riqueza natural. Sin embargo, enfrenta diversos impactos ambientales como la contaminación del agua, el aire y el suelo, la deforestación, la explotación de recursos naturales, la caza ilegal de los efectos del cambio climático. Estas problemáticas afectan tanto los seres vivos como los elementos físicos del ecosistema, poniendo en riesgo su equilibrio. En mi opinión, en mi reflexión sería, a través del trabajo aprendí que las actividades humanas son una de las principales causas del deterioro ambiental y que la conservación de los ecosistemas dependen del uso responsable de los recursos naturales. También comprendí la importancia de proteger áreas naturales como la reserva Pacaya San Miriam, ya que contribuyen a la preservación de la biodiversidad y el bienestar de las futuras generaciones. Muchas gracias.